Gary César, la diputada de la Alianza Libre, Patricia Arancibia, está en la línea. Para el tema. Para el tema, La saludamos entonces, César. Doctora, le agradezco mucho por este contacto. Fíjese que durante estos últimos días hemos visto un montón de gente protestando en las empresas que venden lotes, en las plazas, en diferentes lugares, porque en realidad sí se lanzó esta medida que para muchos economistas era absolutamente necesaria, pero parece que no se midieron los efectos que podían generarse y han dejado a estas personas que, por otro lado, han hecho sus contratos antes de que se tome esta decisión, pero que ahora no saben cómo van a terminar pagando sus cuentas. Muy cierto, muy buenos días para todos los oyentes de la radio, en especial a Gary, que veo que la preocupación que tiene es lo más clara y objetiva, y el sentir de todas las personas que ahora están en las calles, ¿no?, protestando y reclamando porque se ha atentado contra la economía. Lo primero que hay que recordar es que no es una ley, es un decreto, no resolución coordinado con el Banco Central de Bolivia, a través del cual se ha dispuesto es cuando sale sin ningún tipo de información, sociabilización o haber hecho las consultas a la sociedad. Se supone que toda normativa, sea ley o sea una norma, tiene que venir a mejorar la situación, la condición de los bolivianos. Y esta más bien por el contrario, ¿no?, al sector más necesitado, más empobrecido, al que se esfuerza día a día por sostener la ollita para la familia, para poder pagar sus obligaciones, es quien se ve preocupado, ¿no? Se ve preocupado porque tienen una deuda de la compra de un lote a crédito. ¿Y qué es lo que ha pasado? No se ha incrementado el monto de sus cotitas por la variación del tipo de cambio de dólar, que en vez de beneficiar a este sector, más bien ha venido a perjudicar. Este es un claro ejemplo de que cuando las medidas no se consultan o no se socializan, tiene que tener estos resultados, ¿no? El rechazo de las personas que se ven y se sienten afectadas. Y no es solamente en el tema de la compra de un terreno a crédito, sino también hay muchas personas que tienen su crédito, financiamiento de años atrás, donde tenían un préstamo en dólares, ¿no? Y esa misma cuota a la que estaban acostumbrados a cancelar, hoy no va a ser el mismo monto, ¿no? Se va a hacer un tipo de cambio fluctuante, ¿no? Y eso perjudica la economía de las familias. Lamentablemente esta medida lo que viene a hacer es reconocer de manera legal, ¿no?, un tipo de cambio de dólar en el mercado negro o paralelo, ¿no? Y lo más grave es que reconoce esta variación, esta fluctuación que puede cambiar de un día a otro, y la toma como un tipo de cambio legal para todo tipo de transacciones, tanto oficiales como en el sector privado, ¿no? Creo que hemos legalizado lo que queríamos, más bien al contrario, fijar y establecer como un tipo de cambio oficial y no fluctuante, ¿no? Creo que se debe tomar la debida atención, se debe de corregir los errores que se han cometido con esta resolución a través del Banco Central, para no afectar y dañar la economía de las familias bolivianas. Doctora, y en relación a esta gente que está muy preocupada porque antes tenía que pagar por poner algún precio 1.000 pesos mensuales y ahora tiene que pagar 1.500, 1.400, que obviamente genera un desfase en la economía, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer esta persona para tratar de no verse tan afectado? ¿Hay alguna forma de que dentro de los contratos que ellos han firmado se pueda establecer algún método para que no se pague tanto? Mire, lo más grave es que no es solamente, como usted acaba de decir, que de 1.000 puede ser 1.300, 1.400, puede variar de manera diaria, de manera semanal. Hay una incertidumbre y una inestabilidad en la economía de las familias, que esto debe ser tomado en cuenta, y esta resolución debe tener una excepción, que es una excepción, una exclusión de ciertos estratos, de cierta clase social, a la que no le llega, ¿no? A la que más bien por el contrario, en vez de beneficiarle, le perjudica. Esto va a depender
del análisis que puedan hacer las instituciones o las entidades como es el órgano ejecutivo con el Banco Central de Bolivia y de poder poner la excepcionalidad para que estas personas puedan tener una estabilidad económica, ¿ya? Porque el sueldo que percibe todo ciudadano boliviano de manera mensual no tiene esa fluctuación, ¿no? Dependiendo del dólar. Es un sueldo fijo con el cual las familias deben organizarse y administrarse para que les pueda alcanzar. E imagínense si el pago de una cuota mensual le significa llevarse la mitad de su sueldo. Eso no es correcto. Estamos atentando contra la economía, contra la canasta familiar de todas estas familias que sueñan y añoran con tener un terreno propio para de ahí poder construir su vivienda, darle techo y cobijo a su familia. Y lo que están haciendo ahora de reclamar es lo que la ley establece, ¿no? El derecho a poder protestar y a ser escuchado, ¿no? No esperar a que esto vaya creciendo, creciendo, creciendo y se convierta en lo que no quisiéramos volver a ver, ¿no? Que es lo mismo que ha pasado en estos 53 días de paro, de bloqueo, de perjuicio, por el simple hecho de no haber tenido la capacidad de sentarse en una mesa y ver si realmente las demandas que se planteaban eran legítimas o por ahí también eran demandas que no correspondían, simplemente estaban siendo utilizadas como una cortina de humo en función a otros intereses u objetivos que fue tal cual se vio, ¿no? Esperemos que el gobierno y el Banco Central tengan la capacidad de reconsiderar y de poder modificar o ampliar mediante otra resolución ya el tipo de cambio, exceptuando, ¿no? A los prestatarios, exceptuando a los deudores de compra de lotes al crédito en las diferentes urbanizaciones, no solamente es en Santa Cruz, es en todo Bolivia, ¿no? Que se sienten afectados porque les ha dañado pues su economía. Ahora, doctora, ¿en base a qué se hace esta flexibilización del dólar, tomando en cuenta que ya se ha anunciado que no hay la divisa norteamericana en el país? Entonces, ¿cómo es que se toma esta decisión? ¿A qué apunta esta decisión? No es simplemente una cortina de humo porque era necesario, como habían anunciado los economistas, pero sin tener el respaldo normativo que por detrás, por ahí sostenga al ciudadano boliviano. A ver, claramente sabemos de que el tipo de cambio, ¿no? El oficial no era real, ¿no? El tipo de cambio se movía en función al cambio paralelo en el mercado negro, ¿no? Ese era el verdadero valor que tenía el dólar para todas aquellas personas que de manera particular necesitaban hacer una transacción, una compra, necesitaban hacer pagos, ¿no? En la moneda extranjera. ¿Y qué es lo que ha hecho el banco? El banco y el gobierno lo único que han hecho es reconocer y darle legalidad a este tipo de cambio del dólar en el mercado negro. Y eso no es una estabilidad. No estamos hablando de estabilidad económica, estamos hablando de fluctuación, de variación, que es lo que está reconociendo y dándole el valor legal para todo tipo de transacciones dentro del Estado plurinacional. Creemos que esta medida no es acertada. Creo que necesitamos tener una estabilidad económica con un tipo de cambio de dólar oficial y real. ¿Qué quiere decir real? Que esté de acorde, ¿no? A la situación en la que estamos viviendo en Bolivia, ¿ya? Y se pueda establecer ese tipo de cambio, ¿ya? Y con las excepcionalidades, ¿no? De respetar, ¿no? Todos aquellos contratos realizados con anterioridad. Las leyes, las normas que se dictan en un estado son de efecto futuro, no son de efecto retroactivo, a no ser cuando beneficia en materia laboral, social, ¿no? O en materia penal. Pero en este caso estamos viendo que tabla rasa para todos y aquí se modifica y se respeta el tipo de cambio como si fuese una imposición, sin darse cuenta de que existen familias que tienen un sueldo del cual dependen y deben manejarse y les debe alcanzar en estos 30 días para poder satisfacer sus necesidades como así también sus obligaciones. Y eso es lo que está viniendo a interrumpir esta resolución, atentando contra la economía de las familias más
más empobrecidas, aquellas que realizan sacrificios para poder pagar una cuota, para poder tener su terreno, y es ellos los que merecen ser escuchados y que haya una rectificación, una ampliación de resolución, ¿no? Que tienda a excepcionar, ¿no? A exceptuarlos, a retirarlos a ellos de esta normativa para que ellos vengan a seguir cancelando sus cuotas de acuerdo al contrato, ¿no? Que se suscribió, es decir, al tipo de cambio oficial, o darle, qué sé yo, probablemente un plazo de continuar con ese tipo de cambio, o 1 año, 2 años, pero darle certeza, no que tras la emisión de esta resolución, lo único que ha generado es la incertidumbre, inestabilidad, temor, ¿no? En todas las familias que se han visto afectadas.